Buenas noches, queridos amigos y compañeros. Me complace mucho saludarles esta noche y dar esta charla. Asumí mucha responsabilidad porque no soy historiadora. Sin embargo, me pareció que este tema es muy importante, sobre todo porque en la Casa de Rusia en Barcelona hubo charlas sobre Trotsky, sobre Stalin, sobre Lenin, sobre las figuras que nos hacen preguntas sobre la historia y podemos hacer suposiciones. Yo tengo un compañero, un colega, Sergei Firsov, es un académico que escribió 3 libros sobre Lenin, sobre Stalin y sobre Trotsky. Y no es que quisiera promover estos libros, los quiero más bien compartir porque me impresiona hasta qué punto de detalle describe problemas que tienen que ver con estos figuras históricas. Por tanto, quería compartir con ustedes este libro sobre Trotsky, aunque los otros dos también son muy interesantes. A modo de ejemplo, les voy a decir que en el libro sobre Stalin se hace la pregunta, ¿qué es el mito? De hecho, los 3 libros son sobre qué es el mito en cuanto a una figura política. Y no tenemos factores objetivos, existe una personalidad que se vuelve historia. ¿Y qué es lo que influye en este hecho? Por ejemplo, de Stalin se decía en el libro que estaba cerca de la ventana mirando el Kremlin y le decía a su hijo, ¿tú crees que yo soy Stalin o tú eres Stalin? Y decía, Stalin es aquel, y le señalaba el retrato que colgaba enorme en la Plaza Roja. Y entonces la conclusión que hace el autor, que a pesar de todos los horrores de su época, por ejemplo, la leyenda de que Stalin salió del país llevando una bomba atómica, eran unas palabras que se le atribuyen a Churchill, pero Churchill en realidad no dijo nunca esta cosa. Entonces se construye una enorme mitología a cada uno de estos estadistas y entonces vamos a ver esta investigación detallada sobre el mito de Trotsky. El mito tiene que ver con muchos procesos históricos. Por ejemplo, a modo de introducción, parece que las masas no pueden entender, de hecho, qué es lo que se comunica en mitos sociales y políticos. Solamente son capaces de esos individuos. Para las masas, el mito no, sino es la verdad como tal que contiene un conocimiento secreto, por lo menos es algo que contiene la verdad. Solamente nosotros podemos decidir hasta qué punto algo es mito o no es mito. Y la masa, el pueblo, la gente, vamos en algún momento a utilizar incluso la palabra rebaño, percibe el mito de otra manera. Aquí hay varias fotos de Trotsky que vi no en los archivos, pero simplemente encontré en acceso libre. Es un poco para ponernos en el ambiente. Aquí se está su mujer Alexandra Sokolovskaya. Aquí está dentro de la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Tuvo una vida tempestuosa. Estuvo en la cárcel varias veces. Viajó por extranjero, por supuesto. Fue asesinado trágicamente en México y todo lo que tenía que ver con la vida personal. Aquí está su hija Nina. Contiene muchas leyendas y historias. En este libro se habla precisamente de que no era muy mujeriego, en cambio el mito lo pinta como mujeriego. Varias imágenes entonces. Mito sobre Trotsky, el gran enemigo del pueblo de la epopeya estalinista, sobrevivió a la época y la época soviética también, transformándose un poco dependiente de los divulgadores y popularizadores. El libro de Firsov es uno de la trilogía. Muchos años después,
dice el historiador refiriéndose al famoso antropólogo Fraser. Y Fraser dice que cada persona en el escenario de la historia parece un arlequín cuyo traje, cosido de trozos de tela, cambia de color dependiendo desde qué lado se mire, pero un historiador imparcial tiene que ver el arlequín desde todos los lados en todos los colores de sus ropas. Este libro fue criticado, aunque está basado en los archivos y decían que a lo mejor era un poco tirado por los pelos, pero ahí Trotsky ahí presentado como un demonio caído. En algún momento había sido más popular que Lenin, incluso que Stalin, y la idea de su origen demónico cayó solamente después de su muerte. Aquí está la famosa Frida Kahlo, la que, con la que, por la que tuvo mucho interés Trotsky. La primera mitad de los años 20 Trotsky fue el primer héroe y a partir de los finales de los 20 se convirtió en el primer antihéroe cuando perdió la lucha por la supremacía contra Stalin. Antítesis de Stalin fue Trotsky en algún momento. Ahí se analizan unos momentos equívocos que tienen que ver con la biografía de Trotsky, enfermedades, desmayos que podían ser testimonio de la epilepsia a nivel del mito, pero esta mitología es ilusoria. Muchas cosas pueden explicarse por epilepsia, incluso la crueldad natural, pero esto apenas nos ayuda a entender el carácter de Trotsky. Existen muchas historias sobre Trotsky y que estaba enfermo. Es interesante lo que escriben los historiadores sobre el egoísmo innato de Trotsky. Amaba a los trabajadores, a sus compañeros de la organización, porque se amaba a sí mismo en ellos. Amaba a sus amigos de manera sincera, pero era como un amor de un campesino a su caballo que le ayuda a afirmar su individualidad campesina. Balabanova creía que Trotsky, capaz de alzar las masas con su temperamento y mente, no provocaba simpatías, incluso si podía, no las mantenía durante mucho tiempo, sobre todo entre amigos. Es un comentario interesante, no parecía muy simpático, aunque en las fotos sale así. En cuanto al mito, es muy importante. Tuvo la fama de Juditas. ¿Qué es Juditas? No es Judas directamente, es un personaje de Saltykov-Shchedrin, un Juditas, un Judas pequeño. Su traición fue también pequeña, pero si nos ponemos a pensar, Judas tampoco es que sea una persona muy profunda si cometió estos horrores. ¿Por qué Trotsky es un Juditas? Muy arribista, fraccionista, charlatán, ignorante, le decía Lenin. Se sabe que Lenin podía caracterizar de manera muy grosera a sus oponentes. Lenin, según los testimonios, podía echar estos comentarios, pero después muy pronto se tranquilizaba. Tenía un temperamento bastante positivo. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿es verdad todo lo que dicen los archivos? Por tanto, en este libro están coleccionadas muchas miradas. Krupskaya se acordaba cuando Lenin ofendía a su contrincante, Lenin se ponía rabioso, pero luego cuando había una posibilidad de trabajar con este ex contrincante, podía acercársele como un compañero y no guardaba rencor. Dicen que Stalin era muy rencoroso y guardaba rencor durante mucho tiempo, pero en este caso creemos a su esposa, Nadezhda Krupskaya, y vemos que él no.
Trotsky, a quien Lenin comparaba con Juditas Golovlov, personaje de Saltykov-Shchedrin, personificación de engaño, hipocresía, maldad disfrazada de virtud, se convirtió en la mitología en Judas bíblico que había traicionado a su maestro, a su Cristo. E incluso en 1937, Trotsky fue apodado prostituta política en un artículo académico del economista soviético Atlas, regulación fascista y social fascista del capitalismo. Había muchas caricaturas con la palabra fascismo y salía Trotsky ahí. Existe el dicho, las apariencias engañan. Existe la cara y luego está la careta, la máscara. La máscara nos confunde muchas veces. Todo tiene que ver con quién cree y para qué esta máscara y cómo cubre la cara, porque no el aspecto, sino la máscara nos confunde. Muchas veces vemos a una persona de manera que quisiéramos verla y no como es en realidad. La percepción es algo subjetivo, personas diferentes pueden valorar e incluso describir a otra de maneras diferentes. El psicoanálisis introduce la subjetividad de la valoración y mientras estaba preparando esta charla, veía las fotos y me preguntaba si me parecía Judas o no me parecía Judas. Pero es algo cómico en realidad, no lo podemos deducir por la foto. El crítico y dramaturgo Auslender, aquí tenemos otra mirada en una persona en concreto que nunca había conocido a Trotsky durante la Guerra Civil Rusa, siendo portavoz del almirante Kolchak, intentó darle una característica general. Auslender no tiene ninguna duda que Trotsky es un malvado de pura cepa, que nunca ha intentado siquiera tomar una postura noble y todas sus aventuras extranjeras es una cadena de tonterías criminales. Trotsky fue uno de los primeros jefes del país de los soviets, incluso primero después de Lenin. ¿Qué decía Kuprin, el famoso escritor ruso? No evitó el deseo de comentar sobre Trotsky, los rumores sobre Trotsky. Decía que le gustaba la vida buena, le gustaba el vino, las mujeres, piedras preciosas, tabacos buenos, etcétera. Pero según las memorias de Trotsky mismo, sabemos que fumó poco y tampoco podemos hablar de que fuera mujeriego. Era una persona apasionada, eso sí, pero sabemos muy poco sobre sus historias de amor. Muratov lo reconocía como una persona inusual, pero solamente por su temperamento, una cualidad extraña, decía él, y que no está destinada a jugar un papel especial en la vida política, en el vértigo de la política histórica. Berdiaev, famoso filósofo ruso, una figura enorme, una autoridad en la filosofía, se refirió a la mente de Trotsky a principios de los años 30. Respondió con una crítica a un libro de memorias de Trotsky y dice, las personas como Trotsky ensordecen su vida interior por la lucha exterior. La formulación de sus ideas y la génesis de su fe casi no está revelado en sus memorias. Berdiaev dice que Trotsky es ajeno a todas las corrientes mentales y espirituales de su época, aparte del marxismo, el materialismo más inocente. Berdiaev le hace esta sentencia, lo llama bastante superficial. Otra memoria de Kuprin después de haber conocido a Trotsky en los Estados Unidos era de estatura mediana, con unas gafas culo de botella, despeinado, mediana despeinada, muy gritón. Me impresionó, me hizo la impresión de una personalidad incontrolable, con unos gestos y discurso neurasténico. Hablaba en voz alta e intentaba hipnotizarnos con sus ojos miopes pero penetrantes. Auslender
Murió de manera trágica en 1937. Lo acusaron de agitación y propaganda antisoviética. En 1922 regresó a Moscú, fue teatrista, dramaturgo, y los dos enemigos peores de Trotsky siempre le veían algo negativo, lo llamaban Mefistófeles, lo llamaban demonio. Lopujín, que había visto a Trotsky, no era escritor, pero le dejó una característica muy artística. Ven aquí unas caricaturas sobre Trotsky, una cita sobre Mefistófeles. Se abre la puerta, entra un hombre bajito, enjuto, moreno, feo, cutis amarillento, una nariz como un pico sobre un bigote ralo de puntas caídas, ojos negros pequeños, penetrantes, pómulos amplios, una barbilla demasiado pesada y baja, una boca larga, estrecha, de labios finos y una extrañeza incomprensible, unos huesos frontales que parecen el nacimiento de cuernos. Muchas veces le decían a Trotsky Mefistófeles, pero había otras descripciones. Gessen, un líder social de la Rusia antirrevolucionaria, se acuerda de él. Pensando en salir de la Rusia soviética, quería establecer un contacto con Petrogrado. Y le ayudaba un tal Nikolai. Cuando Nikolai volvió de las maniobras, parecía cambiado, porque en esas maniobras vio a Trotsky y quedó encantado, hechizado por Trotsky. Lieberman, comparando a Lenin y Trotsky, señalaba, nos imaginamos a Lenin, aquí tenemos una comparación con Trotsky. Lenin era todo sencillez. El segundo emanaba frío y formalidad arrogante. Y ahí se describe también la apariencia de Trotsky. Un pelo espeso, peinado para atrás, una perilla como una cuña, un traje verde olivo medio militar, botas altas como de un oficial, manos largas, de dedos largos, ojos inteligentes y duros, queveditos. Todo esto me recordaba que estaba en presencia de un ministro. Nuestros intelectuales, la inteligencia. En San Petersburgo normalmente se muestra muy cautelosa frente a los funcionarios. Un ministerio también es un servicio aparte. Y los intelectuales hacen comentarios bastante cómicos sobre esto. Es decir, un puesto de gobierno, un puesto social, también una especie de mito, su pertenencia a esta capa de la sociedad. Al llamar a Trotsky un gran organizador de la revolución bolchevique, Popov nos describe una gran persona que, como Julio César, tiene tiempo para ocuparse de muchos asuntos, recorre Rusia de velocidad con una velocidad vertiginosa, no conoce la paz en su propio apartamento, trabaja sin parar y también encuentra tiempo para dar discursos unas veces al mes frente a obreros y soldados, se ocupa de la literatura y trabaja en una obra sobre la literatura sofisticada de Francia en el siglo XX. Durante las horas breves de descanso en su casa de campo cerca de Moscú, dicta esta obra a su secretario. Trotsky lee todos los días no solamente los periódicos soviéticos que le dan materiales para resoluciones y decretos, sino también sigue las publicaciones inmigrantes y los periódicos principales del mundo. Se sumerge en las obras de Spengler, de Einstein, de Kautsky y otros estudiosos. Este es un retrato de un hombre genial, escribe Firsov. Una persona muy desarrollada, con mucha voluntad, que conoce el valor del tiempo, sabe distribuir el tiempo
Y en total, una persona genial. También este tipo de retrato nos hace el decano oficial de Trotsky, Blumkin, publicando el artículo Un día de Trotsky en la revista Ogunok. Se dan también las memorias de Volkov, quien conoció a Pavel Florensky, un gran teólogo. Y aquí vemos la conexión de Trotsky con la sociedad de teólogos, con la academia sacerdotal. Florensky tenía mucho contacto con Trotsky, quien a su vez respetaba y valoraba a Florensky. Yo nunca lo había sabido. Sabía sobre Yesenin, pero sobre Florensky no. Trotsky tenía muchas conexiones con las personas de la cultura, el arte, el clero, como vemos, y se comunicaba con mucha gente. Volkov se acordaba que una vez Trotsky pidió que le trajeran de las bibliotecas de la Academia Sacerdotal un libro sobre los ángeles, una obra mística en alemán, ¿se imaginan? No lo encontró. En las bibliotecas de Moscú solamente lo encontraron en la Academia Sacerdotal. El bibliotecario señalaba que el libro carecía de portada, pero Trotsky lo devolvió ya con una portada nueva. Una personalidad muy diversa, muy rica. Una caricatura de cuando a Trotsky lo echan de Cuba. Berdeev otra vez, al principio de los años 30, caracterizando la autobiografía de Trotsky, Berdeev lo señaló como uno de los pocos quien intentaba conservar la belleza de la imagen de revolucionario, le gustaban gestos teatrales y tenía una tendencia hacia la retórica revolucionaria. Trotsky no entendía lo esencial, creía Berdeev. Lo místico de un colectivo. Era un típico revolucionario, pero no un típico comunista. Es una característica muy complicada de muchos puntos que se excluyen mutuamente. Qué gran error del pensador ruso, dice el autor. Trotsky precisamente entendía muy bien lo místico de un colectivo, por tanto se convirtió en Trotsky. La teatralidad, la retórica, excitaban, inspiraban, admiraban al pueblo que oía sus discursos. Voy a decir algo muy banal. Los famosos oradores sabían excitar a la muchedumbre. A esto se decía sobre Hitler, sobre Lenin, pero no son ejemplos únicos. No podemos generalizar tanto, pero Brodsky hacía una impresión, es verdad. Los trascendentalistas norteamericanos también eran muy buenos oradores todos. Elocuencia, el arte del orador, es algo que utilizan muchos políticos para volverse populares. Tenga que ver o no esto con la psicología. Una historia muy, parte de la historia rusa muy importante, revolución en la guerra civil, principios del siglo. En aquel momento Trotsky disfrutó del amor del pueblo. Sus partidarios lo glorificaban como la cara de la revolución rusa, una gran persona, y que hacía el papel del gran persona. Su primer biógrafo, Georgi Ustinov, ex eserista de izquierdas, periodista, decía que Trotsky era una persona sin sonrisa, pero de una risa montal y un orador ardoroso. Nevsky, publicando un artículo sobre Trotsky, no propició la formación de su culto, pero no podía sino tener en cuenta la admiración frente a su personalidad que se formó durante la guerra civil. Natalia Sedova. En esta biografía, como en las siguientes publicadas en la Rusia soviética, no se decía nada sobre su vida personal, si estaba casado, si tenía hijos. En los materiales para el diccionario biográfico de Nevsky, por la primera y la última vez, el lector se enteró de la primera esposa de Trotsky, Alexandra Sokolovskaya,
Es bastante difícil decir por qué la pusieron ahí bajo el apellido Bronstein, pero gracias a esto podemos conocer la actividad revolucionaria de esta mujer amada en un momento por Trotsky. Cuando se publicaron estos materiales, Trotsky ya llevaba muchos años de matrimonio civil con otra mujer, Natalia Sedova. Si Lenin es llamado el líder del proletariado mundial, Trotsky es llamado líder de la clase trabajadora en la revolución mundial es proletaria. Lo declaran heredero del fundador del Estado soviético que nos dejó su leninismo, cuya esencia es la aplicación del socialismo de Karl Marx para convertir en teoría la práctica de la revolución. El lector soviético que acababa de leer artículos admirados sobre el líder de la Revolución de Octubre, ahora le decían que Trotsky otra vez protestaba contra la política leninista del partido y oponía al trotskismo, al leninismo, entonces era un teórico incorrecto cuyos asuntos impiden la construcción del comunismo y las ideas del partido Lenin, ¿no? Diccionario político de 1928, la biografía está presentada de manera que el lector no pueda dudar de lo correcto del partido. A partir de entonces, los libros soviéticos contienen la palabra trotskismo. Entra en los diccionarios, eso lo convierte en el enemigo de Lenin. Influye en las características siguientes. Está representado como revolucionario que antes de 1917 luchó contra el zarismo sin ser bolchevique. En el año 1936 se revelaron los nuevos datos sobre los llamados verdugos del bando bujarinista trotskista. Los procesos judiciales revelaron que estos verdugos, según la voluntad de sus amos, inteligencias extranjeras burguesas, querían destruir el partido y el Estado soviético, socavar la defensa del país, facilitar la intervención extranjera y preparar la derrota del ejército soviético. Por tanto, en el curso breve de la historia del Partido Comunista ya encontramos no la biografía de Trotsky, sino materiales para la historia del mito estalinista sobre este. Trotsky sale como menchevique, que era contrincante de Lenin y bolchevismo, patente primero, pero después de la Revolución de Octubre entró en el partido para socavarlo desde dentro. Se forma el mito de ser Trotsky el enemigo de Stalin paulatinamente. Luego empiezan a fijarse, a hacer hincapié en el origen judío de los opositores de Stalin, después de los procesos de Zinoviev y Kamenev. Un chiste famoso sobre una fábrica ucraniana donde gritaban Prohaim o Prohaim, o sea, por favor, les contestaban que tiene que ver con Haim, no vamos a hablar de Haim, sino de Leiba Trotsky, o sea, llamando a Trotsky de manera judizante. Había otros chistes, por ejemplo, sobre el rebaño. A principios de los años 20 surge el chiste como Trotsky hablaba con sus ovejas. Cansado fue al campo y en la orilla del río se refería, habrá un incendio en el mundo entero. Y un pastor que estaba cerca, al ver a Trotsky solo hablando, le preguntó, compañero, ¿con quién habla? Y Trotsky le dijo, estoy hablando a un rebaño. Algunas veces este chiste sustituía el nombre de Trotsky por Stalin, porque lo principal era el rebaño y no la persona que le hablaba. Otro chiste tiene que ver como una mujer compasiva preguntó a Trotsky qué hacía ahí. Y él le contestaba, me han exilado otra vez. Y entonces él se alegró y dijo, gracias a Dios, esto quiere decir que Zar ya está de vuelta.
En 1930, Osip Mandelstam escribe un ensayo llamado La prosa cuarta y dice, en la calle del Inca por la noche, cuando los grandes almacenes y empresas duermen y hablan en chino, caminan los chistes por el Inca. Lenin y Trotsky caminan juntos abrazados. Uno lleva un cubito y una caña de pescar de Constantinopla. Caminan dos judíos inseparables, uno preguntando, otro contestando, y uno pregunta que pregunta y otro torciendo y torciendo y nunca pueden separarse. Los críticos analizan este texto muy resistente a la crítica literaria, pero señalan en todo caso lo inseparable de Lenin y Trotsky, que no pueden irse cada cual por su camino. Yo si analizara a Mandelstam no podría ver esta idea, pero él sí representa dos personas. Estos dos caminan abrazados. Lo mejor no es un chiste político, pero son interesantes como una memoria sobre el papel de Trotsky en la revolución y sus relaciones con Stalin. Más tarde aparece un chiste de cómo un judío rico quiere entrar al partido y cuando se lo niegan va a ver a Stalin en Moscú. Stalin le pregunta dónde está Lenin y dice el judío en el mausoleo. Y Stalin dice no, incorrecto. Lenin está en nuestros corazones. Entonces el judío le pregunta, ¿dónde vive Trotsky entonces? Y Stalin le dice en Francia, lo cual es la verdad. Y el judío dice, no, eso es incorrecto, está en nuestras narices porque nos tiene hasta las narices. Y por tanto, después Stalin acepta que entre en el partido. Hay una historia de un periódico bielorruso, o sea, es un documento, esto está fijado. En algún momento, en un periódico parisino, aparece una caricatura sobre dos personas conversando. Y decía, Lejour calculó que por vigilar y ponerle guardaespaldas a Trotsky, su estancia en Francia cuesta 100.000 francos al año, a lo cual una persona contestó, no se ponga triste, su estancia le costaba mucho más a Francia cuando él estaba en Rusia. O en el periódico bielorruso Zvezda se publicó un cuento popular sobre el ONU. Cuando repartían la tierra, Trotsky iba en coche, porque había un acuerdo. Cuanto recurriera, todo era lo nuestro. Pero Trotsky calculó mal, no tuvo bastante gasolina y su coche se paró a 50 verstas de Minsk. Y si hubiera calculado bien, tendríamos toda Polonia. Lenin hizo un deseo para que pusieran electricidad en todas las casas y una vitrola, pero no tenían combustible. Entonces Lenin fue a buscar combustible, se resfrió en invierno y se murió. Y los bolcheviques empezaron a implementar las promesas, legado de Lenin, porque no todas, porque el último legado, Lenin, se lo dijo solamente al oído de Trotsky. Si Trotsky se pone a morir, va a expresar este legado y entonces los bolcheviques van a conquistar el mundo. De esta manera se entremezclan los acontecimientos revolucionarios y la vida de Lenin en la psicología de los campesinos bielorrusos. Esto está documentado. Aquí tenemos una portada de Times con un retrato de Trotsky. Trotsky como ayudante fiel de Lenin, cuya biografía es hechizante. Trotsky ayuda a Lenin a escaparse de los trabajos forzados y después los dos terminan otra vez ahí en Siberia. Y toda la biografía de Lenin tiene que ver mucho con Trotsky. En este cuento popular bielorruso es importante que el portador del misterio sagrado es Trotsky, mientras que en el cuento popular casi popular de Gaidar, estos portadores son todos los bolcheviques. No todas las figuras históricas se convierten en personajes mitológicos en los chistes o cuentos. Trotsky sí lo logró. Hay muchos cuentos, mitos y chistes. Para estar en un chiste hay que tener cierta postura.
A partir de los años 30, los chistes positivos, igual que sus historias sobre los contactos cercanos con Lenin, dejaron de contarse. La demonización de la imagen de Trotsky repercutió en la tradición oral. Se convierte en sustancia metafísica, en un fantasma político, cambian las reglas del juego, surge otro esquema. Entre los mitos sobre Trotsky, uno de los más típicos es su participación en inaugurar el monumento a Judas Iscariote. Los estudiantes míos prefieren muchas veces leer la novela corta de Leonid Andreev, Judas Iscariote y otros, donde está representado de manera más positiva que en la Biblia. Él es ahí el portador de la voluntad divina y entiende que traiciona a un inocente, tiene unos rasgos positivos. Después de crucificado Cristo, viene a los sacerdotes y les dice que no, no lo he traicionado a ustedes, sabios y fuertes. Y el mito es que Trotsky participa en inaugurar un monumento a Judas Iscariote. Por supuesto, el libro de Andreev era muy lejano de la imagen tradicional de Judas, pero Trotsky se fijó en ese libro y publicó el artículo sobre la tragedia de Judas Iscariote, reconociendo que el lenguaje de André era brillante y que la novela corta hacía mucha impresión. Trotsky dice que el autor inventó una psicología real mística y le da una carnalidad a Judas que nos pueden espantar con su realidad artística. Al ser derrotado políticamente por Stalin, Trotsky recurre a un ejemplo evangélico no para mostrar la revolucionariedad de Judas, sino para mostrar el fenómeno de la traición como tal. Pero no expresó ninguna admiración por Judas. Sin embargo, surge este mito sobre que Trotsky intenta glorificar al apóstol traidor y a partir de los años de la guerra civil se divulga. A un momento interesante, parece que nunca pensó tanto en la traición, pero la mitología lo pone en esta situación, en esta postura. La historia del origen de Trotsky lo cuenta el crítico literario Alexander Latzes. Empieza con que, como afirma Latzes, Pushkin, famoso poeta ruso, era muy mujeriego. Es la historia de la interacción de la vida personal. Había ahí un niño natural, un hijo natural. O sea, todo esto tiene que ver con la conexión de Trotsky con Pushkin. Latzis afirma que Pushkin no explica esta historia, pero deja una insinuación. Las historias de amor de Pushkin tenían una consecuencia. O sea, dice que Pushkin tenía una relación con Trotsky de parentesco. La calidad del sonido, ahora, la calidad del sonido no permite realizar la interpretación en este momento.
Антоновна, старая полька-помещица из бывших гувернанток. Вот Дембовский. Дело в том, что фамилия Дембовский очень похожа на фамилию Дембинский. Можно предположить, что это просто ошибка в описании. Но Лацис, очевидно, так и думал. По мысли Фирсова, Según Дембинский Firsov, происходил la после posibilidad de нападения бывших penetrar en las пушкинистов на ideas de Звезду. los Так, генным pushkinistas талантом Лациса difuntos был es un исключительно talento de он Latsis. проводит Entonces параллели с hace estos доказывая, что paralelos есть связь y de между cómo Trotsky tenía una судьбой conexión con Троцкого Pushkin. и Пушкина. El último mito, uno de Последний, los собственно, один из últimos последних mitos, мифов, это полковник Сандрес, это уже Мексика, el coronel его Sanders, убийство, el итоги убийства. asesinato, Это как раз México, es una historia de un первый doble. фильм ¿Cómo se Замыслова на crea, Сицилии. crea И esta по historia? полковнике El Сандерсу coronel один из Sanders, самых Harlan известных. Sanders, А кто такой una был persona Harlan Сандерс? protestante, lo influyó Сандерс mucho la когда-то оказал на educación México protestante, серьезное влияние. И predisponiendo возможно, sus предопределил ideas sobre la становление conducta y el высшего negocio. положения о правилах Según приличия. la tradición Лацису согласно protestante, протестантской традиции, считающей si истинным Божественным, quieres согласно которой averiguar каждому si мужчине Dios хочется выяснить, te что же quiere, Господь tienes que требует от trabajar de нас, manera является ardua y полной cumplir истиной, con который todas стоит tus obligaciones. выполнения Si todo sale без bien, entonces es que обязанностей. Если Dios все te получается, quiere значит Бог любит стремящегося y к te da успеху. éxito. Aquí está Trotsky con svástica, Предваряющий borremos al победу enemigo врага народа. То al есть enemigo Trotsky de la faz de la tierra. Троцкий в En 1935 году становится 1935 ya просто era un изгнанником exilado, из Франции, perseguido, отстраненным от sacado власти, fuera de la высланным URSS y в no tenía Сибирь. ningún poder. La historia de la История conversión de превращения Trotsky en Троцкого в Sanders Сандерса empieza начинается con la рассказ о historia том, что de в que en Москве México, donde в vivió a декабре partir de революции февраля 1937, 1937 se года был utilizó выписан el приговор doble. смерти. Encontraron a un Вы campesino знаете, что mexicano que se после parecía a революции Trotsky, мексиканские echó крестьяне bigote y отстранили perilla, усы, se бороду, tiñó como позволяли Trotsky. было Cuando стрелять в Trotsky de мужчин. verdad caminaba, el doble Драгунов paseaba por el воодушевленно jardín. El Мстители deseo de la venganza de стараются Stalin no изображать conocía героя такой же límites y Trotsky, высокомерной sobre убийцы todo, Троцкого и Пушкина. era amenazado con la muerte por hacha Почему? Да de потому parte что de по одной из Stalin. версий ¿Por qué por приговор за hacha? легендарный Porque Камо cuenta la убийство leyenda родного que el отца Ленина, legendario Camo богатого mató con un hacha миллионер al гигантского padre de и Stalin, que era un Троцкого. borracho y un Не abusador. существует и о том, что Por зацикленность tanto, буквально Stalin была tenía связана с esta тем, что смерть manía de Ивана hachas. Él se Грозного consideraba un heredero espiritual de Iván el Владимировича Terrible y Pedro I, que utilizaban Троцкого hacha para cortar las казнят в cabezas Мексике de тогда, sus когда он enemigos. заменен En México, al final, se utilizó el генерал-губернатором, piolet, которому был прочен alpinista, que царский podía пост. esconderse de Якобы manera más основательно fácil даже bajo Троцкого las убили. ropas Теперь del, это, конечно, del не из asesino. архивов цитаты, а в Википедии написано, что то же Dice la самое Wikipedia Камо que совершил el еще corte era de до 7 удара. То есть centímetros тот, y кто убил, querían его победа matar тут же de подтверждается, inmediato и Троцкий al стал уже asesino, pero знаменитым Trotsky no les dio герой, permiso. пилот Trotsky todavía vivió durante un за свою día. смерть. И Solamente lo действительно, puedo такое comparar con сравнение Enrique с VIII, el Генрихом rey VIII, это británico, quien ejecutó a Ana Карла Bolena, su segunda esposa, Марго. И он специально y убил utilizó no un hacha Марго como era по tradición, фамилии Ван Гельмон, sino la а guillotina, la сама manera гильотина, francesa. то есть специально, да. То есть вот Podemos здесь discutir наверное, mucho можно sobre долго esto обсуждать, porque почему это было, то есть насколько это en todo это, caso конечно, es зверство само по себе, но una почему это aberración, произошло, pero ¿por qué lo pensaron это уже así, как esta вопрос, venganza y который cómo можно обсудить, influyó и как это luego потом en la повлияло historia? Aquí на está Trotsky con su историю. hija Sina. Троцкий и дочь Зина. Trotsky o Coronel Дальше Sanders empieza a Троцкий vivir en значит, Nueva живет, York, да, еще один год, dentro de este событие mito. мифологическое. En casa de una comunista Оказывается, что americana, vivió любовью 4 meses ahí, американской seduciendo a su дочери, casera. соблазняя Y хозяйку. como memoria de su Женился pasado на Троцком. militar, Я asume утверждаю, el что título de помимо coronel, pero no dice dónde соблазняемости, когда estuvo en el женился, ejército. почему ¿Por не qué взял себе звание de генерала? coronel y no de Очевидно, из general? Por конспирации. conspiración, a lo Гадать mejor. мы не Una будем. historia interesante también tiene Здесь que ver con история, Yesenin. связанная с Hace Есениным. Дело в том, poco что estuve en вся Rezán, половина incluso les voy a Запорожья, poner я unas сейчас fotos. фотографии покажу, потому что Hay muchos hechos совершенно que неизвестный antes yo факт, no солдат, conocía которых я sobre видела Yesenin, aunque yo he в escrito un libro Запорожье, sobre Yesenin. считается, Tenemos что un есть instituto de literatura rusa, la такой Casa Pushkin, большой en San Petersburgo, институт русской литературы, очень y значимый. А вот мне ahí сказали, me я dicen que hay спросила, dos какую из versiones двух версий de la смерти muerte de Yesenin, придерживаются, asesinato и o suicidio. Y dicen que las dos versiones
son bastante fiables, pero no se pueden confiar, no se puede confirmar ninguna. Entonces, en la finca de Esen en Constantinova, los profesionales me dijeron que apoyaban la versión de suicidio. и говорили мне о том, что Hubo он intentos попробовал, вот были какие-то слухи antes до этого, por что это parte de была él. такая очень Era una persona muy долгая nerviosa реабилитация y para los нервическая, 30 años и sí estaba completamente quemado да-да-да, потому psicológicamente что porque era súper был очень popular, por популярен ejemplo, en в Moscú, Москве, очень y no популярен был necesitaban a человек, todas esas очень mujeres, популярен. Он solamente любил одну amaba a una mujer, una tal известную Ana que había которую conocido en el pueblo, pero no fue un amor recíproco. Mucha mitología también sobre Yesenin. Есенина. Sobre todo le Были gustaba pasar теории el игры tiempo con карт, Mariengoff, не знаю, с con Мариенгофом, filósofos, были adultos, философами, escritores. поэтами, писателями. No tenía ningún Вот такие вот interés, o sea, no люди. ningún, pero no ningún Вот interés то, что loco para las mujeres, рассказывает мифология. И como nos вот dice на esta Есенин mitología. Entonces, están все-таки estas dos претендентские, versiones. да, En la то есть finca de Constantino, en el специалисты считают, museo, что только самоубийство creen que fue un привело к этому. suicidio, А на pero грани existe también una versión противоположная о opuesta de том, que lo что asesinaron, Есенина убили, это была идея no Березовского sin la participación de и Trotsky, Десятника porque Светлого, потому что они tenían contacto общались, con у них Trotsky, были какие-то una relación договоренности. И complicada. Y en Есенин los últimos в años, последние Yesenin там viajó годы очень mucho, много después ездил escribió los по motivos всякие persas, мотивы. fue a Tiflis, Ехал в Батум, fue a ездил Batumi, там por до ahí, no llegó a Новосибирска и Teherán, до Тегерана. pero escribió los Но вот motivos персидские persas. мотивы он как бы Estuvo был en el очень Oriente хорошо Ruso, известен на Ближнем digamos, Востоке. И вот когда он y пошел, то он встречался с conoció большим ahí a количеством muchas людей, personas которые, я сама читала, которые были relacionadas con la связаны política. с политикой очень сильно. Поэтому вот Ven, видите, según здесь los по archivos, мотивам что получается. Особый интерес el представляет mito de Trotsky se рецидивизм usa en las obras de политических ficción. произведений. Свидетельница A такая mediados de история los Мария 20, Yesenin Николаевна escribe el Есенина. poema Он Rusia жена Федора huérfana Троцкого. y И menciona это a стихотворение было Trotsky. написано в El период poeta en aquel военной entonces vivía una ситуации и crisis, даже разочарования в una революции, decepción por la посвящено теме, revolución, связанной с y era судьбой dedicado el детей. poema a Вот los niños такие sin вот casa y dice, en estos niños интересы están Pushkin, Lermontov, Koltsov, исторические Nekrasov, incluso estoy yo, incluso está Trotsky, Lenin y Bukharin. Троцкий, Por Ленин и tanto, Бухарин. Никаких será por eso que mi verso es tan triste границ cuando veo не sus caras sin заиграет. lavar. Первый это Trotsky viene Троцкий, primero потом en Ленин и esta Бухарин, tríade, хотя рифма aunque немножечко, esto no она вот influye de ninguna manera en la versificación. и это, да, то есть вот Yesenia Есенин lo menciona en los периодически versos, se comunica встречается con с él. ним, общается. A lo mejor Yesenia Возможно, tenía algunos какие-то contactos политические personales. En мотивы, agosto de там, вот, говорить о 1923 посвящении этому intentaba каких-то obtener значимых permiso para инициативам, publicar una или revista искусства. А встречи свои с y le Бориса comenta Октябрьевичем a su сказал amigo замечательную Rurikivnik sobre фразу su о encuentro con стиле его. Trotsky. Он Trotsky lo написал, что recibió все-таки bien Троцкий y Yesenin очень quedó хорошо был encantado был con очарован Trotsky. Троцким. Даже Pero el сказал mito об этом sobre las так. buenas А relaciones даже entre не Trotsky y по-доброму Yesenin no относился к continuó. Con el Есенину. Он tiempo surgió la очень сильно versión de que una сочувствовал. de Был las даже últimas разговор о obras том, что в одном из en El последних hombre negro, произведений tan поэта о том famoso, человеке известнейшем es que se trata называется de именно Trotsky. Троцкий. Да? Esto no lo podemos confirmar. Ну, здесь совсем мифология, наверное, Pero yo исключительно supongo que человека es достоверности un нет. poema sobre Но Yesenin mismo, опять-таки вот такой el вот, hombre я negro. думаю, уже творчество Incluso самоубийцы. los Потому что история, historiadores да, когда crean ты los вот mitos, не por прочитал objetivos que sean los объективные факты, это же hechos. тоже Todo es мифология, muy да? subjetivo. То есть это все субъективно Y aquí получается. doy unos Поэтому ejemplos вам personales. несколько личных примеров Prometí обещала que не no iba a упоминать. mencionarlo mucho, pero aquí están Причем unas достаточно imágenes интимного, да, de вот la finca таких museo подробностей de Yesenin. невероятных про Есенина, что рассказала Él там sufría por el hecho de que su Мария madre tuviera un Николаевна hijo natural. Есенина Yo no sabía подробно, nunca что я никогда eso. не знала. Анна Снегина, Había una terrateniente, Anna которая там Snegina, que también estaba en esta finca. Константинова, Después да, él la была, ayudó когда раскулачивали porque era дворянство, terrateniente, era да, вот там capitalista. Él la достаточно sacó таких del интересных país. историй, ей посвящена, с нее списана Анна Снегина. Ahí То есть вот está un такие traje de él достаточно porque él fue a los высокого Estados уровня. Вот он Unidos. был в Америке, Y где están они los проводили zapatos выставку y de los а Estados из Unidos Америки он se прихватил traía две белых trajes костюмы blancos. Le Джорджа gustaba el Вашингтона. color blanco Поэтому y aquí hay un специально traje negro para черные su костюмы padre. Y es американские muy взяли на свадьбу. conmovedor. Почему мне так
y es muy conmovedor porque veo que este estilo norteamericano está sin cambiar desde entonces. Anatoly Marienhof, el mejor amigo de Esenin, лучший друг Есенина, лучший друг, escribe en su novela Гришина, Sin Mentira, и именно с которым очень хочет Есенин un остаться amigo a дружбой, quien дружбой Esenin с admiraba como intelectual y era интеллектуалом, muy atraído a los с интеллектуалом, intelectuales. как говорит нам Marienhof Михалковский. entonces, Вот этот Мариенкоф, интеллектуал, он una cosa muy interesante, очень teníamos una хочет добиваться conocida, такого Nina именно Ulgina, que era la primera actriz del первая Gran Teatro актриса Dramático ТТ Татьяны y Давыдовой. fue Она была очень hijastra de влюблена в Marienhof. то есть Марингоф это и писатель известный, и Marengoff estaba en el режиссер. ambiente artístico también, Вот y en этот esta друг novela Sin Mentira Мариенкоф, describe la потом aparición de написан Trotsky en el cuartel general del general Krasnov генерала en Краснова. octubre del Естественно, по 1917. русски Krasnov говорит finge que no Краснов conoce de cara a категорически не Trotsky. знает ¿Y usted quién es? Trotsky. Soy Trotsky. А El pequeño Краснов cosaco Котовский, косачонок, se вытягивает estira ante Краснова. Krasnov. Ваше Su превосходительство, excelencia, я estoy aquí para поставлю vigilar al señor господина oficial офицера, Edgar капитана Kerensky. Керенского. Y luego Вдруг viene este выходит judito y me медведь и dice, говорит: soy "Я Trotsky, Троцкий, síganme, estoy de идите, guardia, я за ним, yo lo voy a я seguir, его yo не no lo voy a отпущу dejar без irse". разводящего". Zoshenko también menciona a И Trotsky Зощенко пишет: en в 1927, 1927 году о Троцком упоминает publica Зощенко, en el опубликовавший в semanario «Русском море» satírico и в Behemoth del сатирическом издании periódico «Красной звезды» Rojo «Бегемот. l- Рассказ un России». cuento que se llama Una historia Рассказ был написан desagradable, pero политически вредно, confiscaron todo потому el что герой tiraje, хотел забавлять, reconocieron шутить и este поминать о cuento Троцком políticamente как бы dañino было porque ya en aquel повод. entonces no se То есть вы podía hacer bromas sobre заметили, Trotsky. прямо вот Aquí tenemos такое una colección собрание, entera наверное, насколько de que tan, de hechos tanto субъективно, subjetivos насколько como объективно objetivos, данные. datos Вот просто objetivos, y creo que посмотрим, как podemos он llegar a unas аргументирует в conclusiones отношении того, насколько hasta qué punto es существенно interesante здесь estar en los существование archivos, leer чтения estos этих hechos, фактов, которые y приводятся, hasta qué punto насколько даже incluso los абсурдные documentos de archivos son информация contradictorios. A mí me Вот меня sorprende en что este поразило libro. в этой книге, как во всех книгах Otro этого libro que me рода, impresionó который меня недавно son поразил, Los años Дневник parisinos de Наполеона, потому Hemingway, что я сидела и вот читала porque все estuve mucho tiempo en los подробно, archivos одну leyendo lo que определенную había escrito sobre вот, Hemingway. такое количество больших тем, потому что A lo mejor они, estos temas no наверное, están tan conectados, pero para mí sí, взаимосвязаны, потому что porque si мы hablamos de рассказываем о Hemingway, del Хемингуэе París и о de Париже до antes de la войны, мы guerra, o sea, un начинаем с poco después de Trotsky. Trotsky, Там тоже огромное hay una gran количество cantidad de leyendas ahí. рассказов Me про Париж, impresiona что Париж que написано el издание París que sale en «Париж» París en una само fiesta, собой, это роман resulta Хемингуэя. que Оказывается, там было несколько редакций. Четвертая жена había, Хемингуэя y после его la cuarta смерти esposa de издала Hemingway другой publica труд, un libro y а después потом su сын hijo второй de la жены, segunda mujer, Роберт después que Кennedy, который abren el раскрывает archivo de Кеннеди, Kennedy, издает свой presenta журнал una «Париж». edición Полностью corregida y роман París era una Хемингуэя fiesta queda переработан. absolutamente И вот cambiado. такая история. И Cuando когда uno lee lo que представители pasa ahí, Парижа resulta que el встречаются с editor писателем, influye они muchísimo en la впрямую верят в historia историю. y То usted есть начинаются empieza a персонажи deducir какие-то там cuál fue la вымышленные realidad, персонажи, cómo которые llega приходят в Hemingway con su говорят о primera его mujer a первой París, женой, как он cuando познакомился conoce с a Picasso, Пикассо, как Gertruda Гертруде Stein, Стайн открывает inaugura салон, un salón, le как enseña la escritura Ван Гог с ним связан, automática, как он cómo penetra ahí la эмиграция inmigración начинается, как rusa, cómo Hemingway Хемингуэй se pone a escribir en познакомился с todo ним, esto, когда aunque он es una был persona muy студентом, pobre, только un начинающим escritor писателем. novato. Para И для mí, меня вот la historia история de Хемингуэя с Hemingway y Парижем París очень se похожа на parece историю mucho Троцкого, a la только historia de почему-то более Trotsky. O sea, sabemos глубокая, muchas cosas, pero todo esto resulta захолустная. И я вот mitología. читаю эту книгу, и огромное количество Una gran cantidad de memorias, воспоминаний, de вы retratos. здесь слышите, что это не Aquí был hemos visto que человек lo veían como una personalidad безбожная, positiva o muy ненавистная, потому negativa, что он был demonio, потомком Judas демона Иуды Iscariote. Искариота. De Я todas maneras, понимаю, что entendemos не que es получится una сравнивать mitología одно creada с por las другим. Там masas. берется маска, и не случайно No en говорится, vano что se вот mencionó ahí un rebaño, se называют mencionaron las овцами ovejas, y no en el братства, sentido malo, но todos мы somos las ovejas de все Dios. овцы перед Богом. Все Pero отдельные личности, hay вот как мы говорили с вами personalidades вначале, отдельная личность это каждый человек. Мы с вами, которые que можем podemos сделать llegar определенные a las высказывания по conclusiones. Y yo les отношению pregunto, ¿qué les к parece Троцкому. Trotsky? И Esta наше percepción, восприятие, después de leer которое мы los с вами строим, documentos, оно va будет a ser построено igual de исключительно importante
como la opinión de los historiadores y expertos.